Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículo 1. La transfiguración del Señor Jesús. Ese es el texto de hoy. Sí, la transfiguración del Señor Jesús. Y vemos cómo nos cuenta el Evangelio. Jesús entonces les decía: yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto bajar el reino de los cielos con todo su poder. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte a ellos a un monte muy alto. Entonces cambió de aspecto y se transformó delante de ellos. Sus ropas se pusieron blanquísimas, como ninguno en el mundo podría igualarlas igual de ese modo. Entonces vieron a Elías y a Moisés, que dialogaba con Jesús. Ellos hablaban de su partida, que debía de cumplirse en Jerusalén. Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo: Señor, qué bueno que estamos aquí. ¿No quieres que levantemos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en realidad no sabía lo que estaban diciendo porque estaban asustados y aterrados. De repente una nube los cubrió con su sombra y quedaron en medio de la nube. De en medio de la nube salió esta voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, a quien deben de escuchar. Cuando ellos voltearon a su alrededor, no vieron a nadie, sino solamente a Jesús, que estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, Jesús les dijo que no se lo dijeran a nadie lo que habían visto sino antes que haber visto resucitado el Hijo del Hombre. Sí, ellos guardaron el secreto, pero se preguntaban entre sí: ¿qué querrá decir esto de resucitar de entre los muertos? Ellos no entendían. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio importante cosas importantes. Vemos cómo el Señor Jesús, para darnos a entender, para abrirnos los ojos, para abrirnos la mente, se vale de Pedro, Santiago y Juan, para que vean la gloria de Dios, para que vean el poder manifestado del Padre hacia el Hijo, para abrirnos los ojos. En la transfiguración del Señor Jesús nos enseña, por eso nos dice: yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes conmigo no morirán sin antes haber visto la gloria del Señor, sin antes haber visto bajar el reino de los cielos con todo su poder. Sí, vemos cómo el Señor Jesús nos sigue aclarando, nos sigue abriendo los ojos, nos sigue abriendo la mente. Sí, yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes conmigo no morirán sin antes haber visto venir al Hijo del Hombre rodeado con todo su poder. Y vemos cómo el Evangelio nos cuenta, nos dice más adelantito: entonces 6 días después tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, para que vieran la gloria del Señor, para que vieran el poder manifestado en el Señor, para que vieran que el Señor Jesús está vivo, no está muerto, porque en otro texto dice: yo soy un Dios de vivos y no de muertos. No se equivoquen, yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos aparte a un monte muy alto. Ahí cambió de aspecto, ahí se transformó delante de ellos, con ropas tan blanquísimas que ninguno de este mundo
podía blanquearlas, podía igualarlas igual de ese modo. Entonces se le apareció Moisés y Elías, y ellos lo miraron, que estaba conversando con él. Ellos hablaban de su partida que debía de cumplirse en Jerusalén. Hablaban de su muerte que debía de cumplirse en Jerusalén. Y vemos cómo el Señor nos sigue manifestando, nos sigue contando. De repente quedaron en medio de una nube, que esta nube los cubría con su sombra. Sí. Y de en medio de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, a quien deben de escuchar. Este es mi Hijo muy amado, a quien ustedes deben de escuchar. Cuando ellos voltearon, ya no vieron a Elías, ni tampoco vieron a Moisés. Vieron solamente a Jesús, que estaba solo con ellos. Y cuando bajaban del cerro, Jesús les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto y oído hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado de entre los muertos. Ellos guardaban el secreto, pero se preguntaban asustados, se preguntaban aterrados: ¿qué querrá decir esto? Que resucitar de entre los muertos. Ellos todavía no entendían las Escrituras, todavía no entendían que el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Por eso se llama la transfiguración del Señor Jesús. Vemos en este evangelio importante cómo el Señor Jesús, a través de la Escritura, nos dice que tiene que morir, nos dice que tiene que resucitar, nos dice que primero tiene que morir y al tercer día resucitará de entre los muertos. Por eso nos dice: no se lo cuenten a nadie, no se lo digan a nadie lo que han visto y oído de mí. No le digan a nadie que yo platiqué con Moisés. No le digan a nadie que yo platiqué con Elías. No le digan a nadie, porque los juzgarían de locos. Mejor quédense callados hasta que el Hijo del Hombre haya sido resucitado de entre los muertos. Pero ellos no entendían lo que él quería decir. ¿Qué querrá decir que eso de resucitar de entre los muertos? No entendían las Escrituras. Y vemos nuevamente el corazón de Cristo palpado con el corazón del hombre, unido al corazón del hombre. Les está abriendo los ojos, les está dando señas que Él tiene que resucitar de entre los muertos, que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Él tiene que resucitar de entre los muertos. Sí. ¿Y cuánta gente dice que Cristo no vive, que Cristo está muerto? Pues si Cristo está muerto, ¿para qué se porta usted bien? Si Cristo no vive, entonces usted pórtese mal, que al cabo no vive. Sí. Si Cristo no vive, pórtese usted como usted quiera. Después de que le partan a madre, después de que lo maten, pues lo que se vaya a la llama del infierno, que al cabo Cristo no vive. Si Cristo no vive, ¿para qué me porto bien? Si Cristo está muerto, pues mejor pórtese mal. Al cabo Cristo no vive. Dice usted que Cristo no vive. Si no vive, ¿para qué se anda portando usted bien? Si no vive, ¿para qué va usted a misa? Si no vive, ¿para qué reza usted rosarios? Si Cristo no vive, entonces ¿a quién le está pidiendo usted cuando usted tiene algún problema? Sí, Señor, ayúdame. Entonces usted le está pidiendo a un Señor muerto, no le está pidiendo a un Señor vivo. Si Cristo no vive,
vana es mi predicación, decía el maestro Pablo, dice el maestro Pablo. Si Cristo no vive, ¿para qué me afano? ¿Para qué me esfuerzo? Si Cristo no está vivo. Pero nos encontramos hoy con la noticia que Cristo llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte a un monte muy alto. Entonces cambió de aspecto. Entonces se transformó delante de ellos con ropas fulgurantes, tan blanquísimas que ninguno de este mundo puede igualarlas de ese modo. Entonces, ¿cómo está este problema, mi hermano? Entonces vieron que se le apareció Moisés y Elías. Ellos conversaban con él. Ellos hablaban de la muerte de Jesús que debía de cumplirse en Jerusalén para llevar a cabo el plan del Padre bendito. Sí. Vemos en este texto importante cómo nos cuenta, cómo nos dice, cómo nos habla. Sí, 6 días después llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Pero al inicio Jesús entonces les decía: yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto bajar el reino de los cielos rodeado de los ángeles con todo su poder. ¿Cómo nos está diciendo? ¿Cómo nos habla el Evangelio? ¿Cómo nos cuenta el Evangelio? Y Pedro confundido, Pedro aturdado, Pedro diciendo: ¿qué estoy viendo? Estaba asustado. Sí, Señor, Maestro, ¿no quieres que levantemos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque Pedro estaba asustado. Pedro estaba asustado de lo que estaban viendo sus ojos. Señor, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí. ¿No quieres que te haga un favor? ¿No quieres que te levante una casita para ti, otra casita para Elías y otra casita para Moisés? En realidad no sabía lo que estaban diciendo porque estaban asustados y aterrados. Y para acabarla de chingar, para acabarla de amolar, de repente una nube los cubre con su sombra y quedan en medio de aquella nube. Pero de en medio de aquella nube salió una voz misteriosa, una voz radiante, una voz potente. Sí, este es mi Hijo muy amado, a quien ustedes deben de escuchar. Sí, este es mi Hijo muy amado, a quien ustedes deben de escuchar, para acabarla de amolar. Cuando Pedro se le quitó lo aturdido, quería ver de nuevo a Moisés y Elías, pero ya no vio nada. Miraba a sus alrededores y no miraba a nadie porque ellos ya habían desaparecido. Solamente a Jesús que estaba con ellos. Y cuando bajaban del cerro, Jesús les hizo esta advertencia: no quiero que le cuenten a nadie todo lo que han visto y oído de mí, hasta que el Hijo del Hombre haya sido resucitado de entre los muertos. Ellos guardaban el secreto, pero se preguntaban: ¿qué querrá decir esto de resucitar de entre los muertos? No entendían las Escrituras. ¿Qué querrá decir esto de resucitar de entre los muertos? No entendían nada. ¿Por qué? Porque estaban viendo la gloria de Dios. Estaban viendo cosas que se iban a cumplir. Estaban viendo a Moisés y Elías, que quizás hacía 10.000 años, 15.000 años que ellos habían muerto.
y los estaban viendo dialogar con Cristo. Y Pedro se queda confundido, Pedro se queda aturdido, Pedro se queda confundido y asustado. Y añade, tomando la palabra, le dice, añade estas palabras: Señor, Maestro, qué bueno que estamos aquí, Maestro. ¿No quieres que levantemos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en realidad no sabía lo que estaban diciendo, porque estaban asustados, estaban aterrados, porque estaban viendo el misterio de Dios, porque estaban viendo la gloria de Dios, porque estaban viendo el poder de Dios. Por eso estaban asustados. Y Pedro apendejado: Maestro, qué bueno que estamos aquí. ¿No quieres que levantemos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en realidad no sabía lo que estaban diciendo, porque estaban viendo el poder de Dios. Estaban viendo manifestarse la gloria del Padre hacia su Hijo. Y cuando conversaban con Moisés y Elías, ellos hablaban de su partida, que debía de cumplirse en Jerusalén. Ellos hablaban de su muerte, ellos hablaban de su vía crucis. Sí, y estaban asustados y aterrados. Tenían miedo. Hay una canción que dice: para acabarla de amolar se me fue la que quería. Y para acabarla de amolar, es par de la madre la nube. Lo rodea una nube con su sombra. Ellos no se imaginaban lo que iban a escuchar. Del medio de esa nube sale la voz de Dios, sale la voz del Padre misteriosa: este es mi Hijo muy amado, a quien deben de escuchar. ¿Quieres salvarte? Tienes que escuchar esa voz dentro de tu corazón. ¿Quieres salvarte? Tienes que escuchar a Cristo dentro de ti. Este es mi Hijo muy amado, a quien deben de escuchar, a quien tienen que escuchar. Y de repente Pedro quería volver a ver nuevamente a Moisés y Elías, pero ya no vio ni madres. Y miraba a sus alrededores. A ver, se miraba a aquellos hombres vestidos de blanco que dialogaban con el Señor Jesús, pero no vieron sino a Jesús, que estaba con ellos. Sí, y cuando bajaban del cerro, Jesús les advirtió que no le dijeran a nadie lo que habían visto y oído ahí, sino hasta que el Hijo del Hombre sea crucificado. Sino hasta que el Hijo del Hombre sea crucificado y sea resucitado de entre los muertos, entonces para que entendieran las Escrituras. Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Por si te gusta leerlo, póngase a leerlo, del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 1, la transfiguración del Señor Jesús. La transfiguración del Señor Jesús. Marcos, capítulo 9, versículo 1, Jesús es transformado delante del ser humano para abrirnos los ojos, para que entiendan las Escrituras. Que Dios te bendiga, hermanito, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Si Dios no vive, vana es mi predicación. Si Dios no vive, me fatigo inútilmente. Gracias, que Dios te bendiga.